Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, para la siguiente viga, determinar las ecuaciones de fuerza cortante y de momento, y también dibujar el diagrama de fuerza cortante y de momento. Tenemos una viga que tiene una carga puntual en el centro de 60 kilonewtons. La viga es una viga de 6 metros y en el centro tenemos una carga puntual de 60 kilonewtons. Para resolver este ejercicio, lo primero que tendríamos que hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre lo que veríamos sería lo siguiente. Tenemos la reacción en AY, al ser un apoyo simple solo tiene una reacción. Y en BY y BX vamos a tener dos reacciones, BY y BX por el tipo de apoyo. Ahora, además de esto, tenemos la fuerza de 60 kilonewtons. Ahora, para determinar las reacciones, tendríamos que, primero que nada, hacer sumatoria de momentos. Podemos hacer sumatoria de momentos en cualquier punto. Generalmente va a convenir hacer la sumatoria de momentos en donde tengamos más reacciones. En este caso, en B. Entonces, la sumatoria de momentos en B igual a 0. Considerar los momentos en este sentido como positivos. Y tendremos los momentos menos AY, que multiplica a la distancia, que es 6, más 60, que multiplica a la distancia, que es 3. Y de aquí tendríamos que, si nosotros simplificamos, tendríamos menos 6AY más 180. Esto va a ser igual a 0. Entonces, podemos despejar a Y y tendríamos que es menos 180 entre menos 6. Explico rapidísimo este despeje. El 180 está sumando y va a pasar para el otro lado restando. El menos 6 está multiplicando a Y y va a pasar dividiendo. Y a Y nos quedaría de 30 kilonewtons. En la sumatoria de fuerza en Y tendríamos que AY menos 60 más BY va a ser igual a 0. Como ya sabemos el valor de AY, que es de 30 kilonewtons, entonces tendríamos que es 30 menos 60 más BY igual a 0. Entonces tendríamos que BY es igual a 30 kilonewtons. Por último, podríamos hacer la sumatoria de fuerza en X. Como BX es la única fuerza que está en X, entonces tendría que ser 0. Con lo que tenemos hasta ahorita, ya tenemos lo que serían las reacciones en A y en B. Y ya sabemos las reacciones para nuestra viga. Vamos entonces ahora a realizar nuestro primer corte. En esta viga se resuelve por dos cortes. El primer corte, que será este que tenemos que hacer, será válido siempre y cuando estemos entre 0 y 3, siempre y cuando X valga entre 0 y 3. En el primer corte cortamos en esta sección en donde tendríamos una carga que es la reacción, que es de 30 kilonewtons y que va hacia arriba. Adentro de la viga aparece una fuerza cortante que le vamos a llamar V1 y el momento flector que le llamaremos M1. Esto es a una distancia X. Recordemos que X podrá tomar valores entre 0 y 3 metros. Para encontrar el valor de la fuerza cortante y del momento, vamos a hacer primero que nada sumatoria de fuerza en Y. Tendremos que las fuerzas que tenemos presentes en este corte es la fuerza de 30 y la fuerza V1. Entonces tendremos 30 menos V1 va a ser igual a 0, por lo que V1 va a ser igual a 30 kilonewtons. Después de esto vamos a hacer sumatoria de momentos en el corte. Voy a considerar los momentos como positivos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y tendremos menos 30x más M1 es igual a 0. Con lo que M1, el momento en el primer corte, es decir, desde 0 hasta 3, vale 30x, kilonewton metro. Siempre que determinemos la ecuación de la fuerza cortante y del momento flector, recordemos revisar que se mantenga la relación que tienen, es decir, la fuerza cortante es la derivada del momento o el momento es la integral de la fuerza cortante. Vamos ahora a nuestro segundo corte. Nuestro segundo corte es muy similar al primero, pero ahora ya entra la fuerza de 60 kilonewtons hacia abajo. Entonces, nosotros tenemos que este corte es válido desde 3 hasta 6. Para X, desde 3 hasta 6. Tendremos nosotros la fuerza de 30 hacia arriba, la fuerza de 60 hacia abajo. Adentro de la viga aparece la fuerza cortante V2 y el momento M2. Para determinar el valor de la fuerza cortante vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y. La sumatoria de fuerza en Y tendremos la fuerza de 30, la fuerza de 60 y V. Entonces tendremos 30 menos 60 menos V2.
con lo que tendríamos que V2 va a ser menos 30 kilonewtons. Para determinar el valor del momento flector, vamos a hacer sumatoria de momentos en el corte. Tenemos presente el momento de la fuerza de 30, entonces tendremos menos 30 que multiplica la distancia, que en este caso es X, y será negativo porque va en el sentido de las manecillas del reloj. Por otro lado tendremos el momento de 60. Aquí esta es una parte que puede ser un poquito complicada, que es saber cuál es la distancia que tenemos desde la fuerza de 60 hasta el punto donde hacemos el momento, que es en el corte. Lo que nosotros sabemos es que la distancia desde el punto A hasta la fuerza de 60 es de 3 metros. Entonces, si nosotros sabemos que el corte lo estamos realizando a una distancia X, tendremos que la distancia que tenemos que usar va a ser de X menos 3. Esta que está aquí en azul va a ser X menos 3, la distancia que usaremos para el momento. Entonces tendremos que el momento será de 60 que multiplica X menos 3 más M2. Esto va a ser igual a 0. Si simplificamos esto, tendremos menos 30x más 60x menos 180 más m2. Y esto va a ser igual a 0. Si despejamos m2, tendremos que va a ser igual a menos 30x más 180 kilonewtons metro. Ya lo que tenemos hasta ahorita es el corte 1 y el corte 2, tanto la fuerza cortante 1 como la fuerza cortante 2 y el momento 1 y el momento 2. Ya estas son las ecuaciones que nos pedía nuestro ejercicio. Lo que falta sería determinar los diagramas. En este caso, los diagramas que nos quedan bastante sencillos porque si se fijan, la fuerza cortante 1 y la fuerza cortante 2 son solo un número. Recordemos que la gráfica cuando solo es un número es una recta horizontal. Ahora, por otro lado, el diagrama del momento, ambos son líneas rectas. Una es una línea recta con pendiente positiva y otra es una línea recta con pendiente negativa. Para dibujar nuestro diagrama de fuerza cortante y de momento flector, podemos tomar las ecuaciones que ya tenemos y empezar a darle valores. Como ya comentaba hace un momento, la fuerza cortante solo es una constante, es decir, la fuerza cortante vale 30 positivo independientemente del valor de X siempre y cuando X esté entre 0 y 3. Es decir, desde que inicia la viga hasta que la distancia es 3, es decir, a la mitad de la viga, vamos a tener una fuerza cortante constante de 30 kilonewtons. Eso lo representa esta línea horizontal en 30 kilonewtons. Por otro lado, cuando llega la fuerza de 60 kilonewtons, va a bajar abruptamente, va a bajar en un solo paso, en un solo golpe, a menos 30. Recordemos que la fuerza cortante en el corte 2 es de menos 30 kilonewtons. Por eso tenemos esta siguiente parte de la línea horizontal, pero ahora en 30 negativo. Por otro lado tenemos lo que sería el diagrama de momentos. El diagrama de momentos ya lo habíamos comentado hace un momento que era dos líneas. Una línea que es con pendiente positiva y la otra que es con pendiente negativa. Entonces tendremos que el momento va a iniciar en 0 y va a ir subiendo constantemente. ¿A qué razón? A razón de 30 kilonewtons por metro. Y vamos a estar subiendo 30 kilonewtons cada metro hasta que así nosotros lleguemos al final de los 3 metros, vamos a llegar a 90 kilonewton metro. Entonces, después de eso, vamos a empezar a bajar. Ahora vamos a ir bajando con la segunda parte del momento, que va a ir bajando 30 kilonewtons por metro también, porque la pendiente en este caso es de menos 30. Y vamos a ir bajando hasta llegar a 0. Recordemos que estas gráficas las podemos trazar al darle valores nosotros a las ecuaciones que ya tenemos. También una cosa que es muy importante es ir viendo cuáles son las relaciones entre nuestra gráfica de la fuerza cortante, la gráfica del momento y la viga. Vamos a observar un poco eso, vamos a analizar un poco la viga, los diagramas de fuerza cortante y de momento. Para esta viga nosotros podemos analizar lo siguiente. De entrada, si nosotros no hubiéramos hecho lo que ya hicimos, ya lo hicimos, pero podemos empezar a tratar de pensar un poco más cómo se resuelven estos ejercicios y qué lógica tienen. ¿Esto por qué? El objetivo es que tú te puedas dar cuenta cuando estás resolviendo esos ejercicios si vas bien o vas mal.
De entrada, en cuanto nos dicen que tenemos una viga de 6 metros y una carga puntual justo en el centro de 60 kilonewtons, nosotros podemos deducir lo siguiente. Nosotros podemos darnos cuenta de que los apoyos, como están a la misma distancia de la fuerza de 60 ambos, es decir, el apoyo A y el apoyo B están a una distancia de 3 metros de la fuerza de 60, entonces tienen que cargar cada uno la mitad, que es justo lo que obtuvimos cuando obtuvimos las reacciones, pero lo podemos ir analizando de esa manera. Entonces tendríamos que la reacción en A y la reacción en B son de 30 kilonewtons. Ahora, podemos observar en nuestro diagrama de fuerza cortante que comienza en el valor de 30. El valor de 30 es la reacción en A. Entonces comienza en 30 y se mantiene constante todo ese tiempo mientras no aparece ninguna fuerza en la viga. Pero ¿qué pasa? De repente aparece una fuerza de 60 kilonewtons hacia abajo y justo en ese momento, en el momento que aparece la fuerza de 60 kilonewtons, en ese momento va a bajar la gráfica de la fuerza cortante de golpe 60 kilonewtons y va a llegar a menos 30. ¿Qué creen? Menos 30, pues es el valor de la reacción en B, nada más que en negativo. En B valía 30. Entonces tenemos que ir observando cómo se está relacionando la gráfica de la fuerza cortante con la viga. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que la gráfica de la fuerza cortante o la fuerza cortante en sí misma es la derivada del momento. ¿Eso en qué nos ayuda? ¿Eso por qué nos sirve? Nos sirve porque si la derivada de una ecuación es positiva, entonces nosotros tendremos que esa ecuación o esa función es una función creciente. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos que la fuerza cortante es positiva, el momento necesariamente va a crecer. Si tenemos que la fuerza cortante es negativa, el momento necesariamente va a decrecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Si nosotros tenemos que en la primera parte, desde 0 hasta 3 metros, la fuerza cortante es positiva, necesariamente el momento tiene que crecer. Y el momento, cuando está empezando por estos tipos de apoyos, tendrá que empezar en 0. Porque no tenemos un momento puntual, entonces comienza en 0. Entonces, si comienza en 0 y va a subir, ¿a qué velocidad va a subir? ¿Cuánto vale la fuerza cortante? La fuerza cortante vale 30 kilonewtons. El momento va a subir a una velocidad de 30 kilonewtons por metro. Entonces, nosotros estaremos avanzando 30 kilonewtons, subiendo 30 kilonewtons cada metro, por lo que estaremos empezando en 0 y después de 3 metros llegaremos a 90. ¿Y después qué pasa? En la segunda parte de la viga, la fuerza cortante ahora es negativa. Entonces, como ahora la fuerza cortante es negativa, entonces el momento va a bajar. Estábamos en 90 y vamos a ir bajando. ¿A qué velocidad? A una velocidad de 30 kilonewtons por metro. Entonces, vamos a bajar 30 kilonewtons, así hasta que en 6 metros el momento vale 0. Este sería el procedimiento que tenemos que hacer para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.